Venimos del Instituto IES Dr. Peset Aleixandre Paterna Valencia y os vamos a enseñar nuestro proyecto Pequeños cambios me alteran. Somos Iván, Sonia, Daira y Diego. Con este proyecto pretendemos mostrar y explicar el comportamiento de los gases ideales y las leyes que lo explican, así como su relación con algunos fenómenos y objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo el funcionamiento de los riñones. Una de las características más importantes de los gases es que se expanden, algo que no hacen ni los sólidos ni los líquidos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se expande y se comprime. Estamos utilizando esto porque, como es poroso, actúa como un gas. La ley de los gases ideales permite relacionar las 4 variables que son la temperatura, el volumen, la presión y la cantidad de gas. Y gracias a ella podemos entender el comportamiento de muchos objetos. Esta ley se dedujo combinando las leyes de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles. Ahora voy a explicar la presión de un gas. La presión de un gas está relacionada con el número de choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Cuando la presión es mayor, el número de choques contra las paredes del recipiente es mayor, como podemos ver aquí. Yo voy a explicar la ley de Boyle-Mariotte, que es la ley que explica el comportamiento de los gases cuando la temperatura y el número de partículas es constante. La ecuación es presión por volumen es igual a constante, es decir, que cuando el volumen aumenta la presión tiene que disminuir y cuando el volumen disminuye la presión aumenta. Lo voy a explicar con estos 3 experimentos y con estos 4 experimentos. Tenemos el primero, que es una botella de agua que está partida por la mitad y tiene un globo. Dentro de la botella hay aire y si yo la meto en agua, el volumen disminuye, por lo que la presión aumenta y el globo se hincha. Luego, en este bote hay aire, que es un gas, y dentro hay un globo que también tiene aire. Si yo ahora le quito el aire al bote, con esto, la presión dentro del bote disminuye, por lo que el volumen del globo aumenta. Y si yo ahora vuelvo a meter el aire, la presión aumentará, por lo que el volumen del globo disminuye. Y luego esto sería el aparato respiratorio, donde esto es la caja torácica, los globos son los pulmones y esto es el diafragma. Cuando el diafragma está relajado está así. Y cuando el diafragma se contrae hace así, haciendo que el volumen aumente, la presión disminuya y los pulmones se hinchen. Y cuando se vuelve a relajar, el volumen disminuye, la presión aumenta y los pulmones se deshinchan. Como podéis ver, así es como se respira. Y he recogido estos datos con esta jeringuilla que tiene aire dentro, que es un gas, y tiene una presión. Si yo voy disminuyendo poco a poco el volumen, este detector lo detecta y pone la presión en un ordenador. Y con los datos que he recogido he hecho esta gráfica de aquí. Entonces se puede ver que he representado un aumento de presión y se puede ver que la presión disminuye conforme aumenta el volumen. Yo os voy a explicar la ley de Gay-Lussac. Esta tiene como constante el volumen del gas. Y se estudia cómo varía la presión variando la temperatura. Cuando mayor es la temperatura, mayor es la presión. Y cuanto menor es la temperatura, menor es la presión. Para observarlo tenemos aquí 2 experimentos. Estos 2 son cualitativos y ese es cuantitativo. Para verlo de forma cualitativa, tenemos estos 2. Aquí tenemos un matraz esférico con un líquido que es agua y un gas que es aire. Si calentamos nuestras manos y las ponemos encima, calentamos el aire que hay dentro, haciendo que se mueva más rápido y ejerza una presión sobre el líquido que hace que suba por el tubo de cristal. Ahí se ve que está subiendo. Luego, en este otro experimento, una botella de cristal dentro de agua fría. La sacamos y la tapamos con una moneda. Repetimos el mismo proceso, calentamos nuestras manos y las ponemos encima y el aire de dentro se mueve más rápidamente y desplaza la moneda. Antes se ha podido ver, ahí se ha vuelto a ver cómo se ha movido un poco. Luego, para verlo de forma cuantitativa, tenemos un manómetro de mercurio conectado a través de una goma a un matraz Erlenmeyer que está dentro de agua fría. Si lo pasamos al baño María en agua caliente, la temperatura dentro del recipiente aumentará y aumentará la presión, que va por el tubo de cristal, por la goma hasta llegar al manómetro
empujando al mercurio, que hace que haya un desnivel. Este proceso lo hemos repetido varias veces a diferentes temperaturas y hemos sacado esta tabla que tenemos aquí. Luego, aplicaciones en la vida cotidiana, tenemos una pelota. La pelota tiene dentro un gas que es aire y cuando le da mucho el sol se calienta el aire de dentro. Cuando se calienta aumenta la presión y es más fácil de que se pueda pinchar. Luego también otra aplicación en la vida real es una olla express, que está sellada herméticamente y cuando se pone al fuego el aire de dentro se calienta y la presión aumenta, lo que permite que el punto de ebullición sea más alto y los alimentos se cocinen más rápidamente. Pues para estudiar la ley de Charles observamos qué le sucede al volumen de un gas cuando variamos su temperatura a presión constante. En este experimento cualitativo cogemos un matraz que está cerrado con un tapón y un tubo de vidrio hueco y calentamos el aire que hay dentro. Y al dejar de calentar el aire que hay dentro y al hacer contacto con el agua fría, esto hace que su temperatura disminuya, haciendo que el volumen disminuya, creándose una fuente de agua. Y para aplicarlo de forma cuantitativa llenamos esta vasija con agua caliente, la cual podemos leer con este termómetro, y observamos que a mayor temperatura el volumen del gas que hay dentro de este tubo también aumenta. Y ese proceso lo hemos repetido varias veces y los resultados obtenidos los hemos representado gráficamente. En esta gráfica de aquí podemos observar que a mayor temperatura su volumen también va aumentando. Y en la vida cotidiana, en los globos aerostáticos, según la ley de Charles, si un globo se llena con un aire calentado, su volumen debe expandirse. Es decir, que el aire calentado se expande, por lo que su densidad es menor y esto hace que suba. El experimento que voy a hacer es una reacción química. Utilizando un soporte, una bureta, un tubo y un matraz, voy a hacer reaccionar cintas de magnesio con ácido clorhídrico. El objetivo es comprobar si la cantidad de magnesio que utilicemos va a variar la cantidad de hidrógeno que se va a desprender. Lo primero que hay que hacer es poner cintas de magnesio en un matraz. Echamos un poco de cinta de magnesio. Ya a este le vamos a echar ácido clorhídrico. Le vamos a echar unas gotas y lo vamos a cerrar rápido para que no se salga la reacción. Esta reacción genera cloruro de magnesio que se queda en el matraz y hidrógeno que va a ir subiendo por el tubo y la bureta. El objetivo al que hemos llegado haciendo este experimento es que cuanta mayor cantidad de magnesio utilicemos, va a haber mayor hidrógeno. Aquí podemos ver cómo va subiendo el hidrógeno y va bajando la cantidad de agua. Un ejemplo de esto en la vida cotidiana son los airbags. Los vehículos tienen unos dispositivos que al detectar un golpe generan una reacción química que genera nitrógeno, que es lo que hace que se llene el airbag, como aquí se ha llenado de hidrógeno la bureta. Ya hemos acabado nuestros experimentos, esperemos que os hayan gustado.